Pues nada, volveremos a la carga el próximo miércoles otra vez con este tema para que se entere el mayor número de pensionistas posible que pueda estar afectado por esto. Yo voy a leer el comunicado. El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en Madrid un primer encuentro del movimiento pensionista por una convergencia y unión estatal real. La finalidad de este primer encuentro fue la de hablar, conversar entre diferentes plataformas del Estado, plataformas o coordinadoras, de forma libre e inclusiva, sin dejar a nadie atrás que quiera participar, e intentar ampliar al máximo la coordinación entre ellas, porque está claro que es necesario construir unidad dentro en el movimiento pensionista sin vetos y sin exclusiones. En dicho encuentro, en el que participaron diferentes plataformas y coordinadoras del Estado, no acudió ningún miembro de esta plataforma de Baracaldo ni de la coordinadora de Vizcaya, en la que estamos los de Baracaldo, Santurce y algunos más. Y sin embargo, fuimos de los primeros en enviar para el debate en ese encuentro nuestras propuestas y reivindicaciones. Queremos constatar el grado de empatía y aceptación que nuestras propuestas recibieron en ese encuentro, en el que se presentaron las ponencias, que a modo de resumen, muy resumidas, os vamos a exponer ahora. La primera ponencia, representatividad del movimiento pensionista. La representatividad se define como la capacidad de actuar en nombre de una persona, de una institución o de un colectivo. Sin embargo, los más de 9 millones de pensionistas no tenemos representación como colectivo, puesto que los sindicatos no nos representan porque no somos trabajadores. Segunda ponencia, principio de suficiencia, pensión pública mínima. La Carta Social Europea y su protocolo adicional de 1988 establecen un paralelismo entre el salario mínimo y la pensión mínima, en cuanto a la cuantía que han de percibir una persona, sea trabajadora o anciana, para tener recursos suficientes y vivir decentemente con dignidad y decoro. Esta cantidad viene definida como el 60% de la mediana del salario bruto, o el 50% de la media del salario bruto en cada país, teniendo en cuenta que la pensión es un salario diferido. La tercera ponencia, todo esto, como digo, está muy resumido. Tenemos un documento muy completo de lo que sucedió en ese encuentro, que, en fin, interesante. La tercera ponencia es rechazo a los planes privados de pensiones de empresa o de empleo. Con el Real Decreto Ley del 12 del 2022, del 30 de junio, con nuestro querido escribá en activo todavía, ahora se ha ido a otro lado, se pretende impulsar los planes privados de pensiones de empresa. Bajo el título de planes simplificados vía convenios y colectivos y de fondos de pensiones de promoción pública pero de gestión privada, se pretende dar oxígeno a los fondos de pensiones y fondos de inversión, sin preocupar lo más mínimo los antecedentes de que estos fondos han tenido que ser rescatados con los impuestos de toda la ciudadanía. Esto ocurrió en el Reino Unido hace un año con 60.000 millones de libras, no de euros, de libras, que es mucho más. Esterlinas. Y rescate por el gobierno. O bien también dar unas exiguas pensiones. Lo que está pasando en Chile, en Alemania, estos planes que no tienen la garantía del Estado, como las EPSVs de empresa del País Vasco, insolidarias e injustas, a las que ya llegan las protestas de algunos partícipes cuando han querido rescatar estos fondos. Cuarta ponencia, el blindaje de las pensiones. Lo hemos recordado hace una semana.
El artículo 50 de la Constitución española indica como principio rector que las pensiones deben ser adecuadas y periódicamente revalorizadas en la tercera edad. Lo que se reivindica es que ese principio rector se convierta en un derecho fundamental y que no pueda ser cambiado en distintas legislaturas. Eso es el blindaje. Que sea inquebrantable la cuantía de las pensiones públicas para que sean siempre dignas y suficientes y no dependan del gobierno de turno. De forma que se garantice la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de millones de pensionistas y el poder adquisitivo de las pensiones, y también la imposibilidad de que sea afectado por subidas de impuestos o pagos o aumentos de las tarifas de los servicios básicos. Si fuese posible cambiar la Constitución para dar prioridad en el gasto de los presupuestos generales del Estado a pagar la deuda pública, también se debería poder cambiar para blindar las pensiones públicas dignas. Y por último ya recordamos una vez más nuestras reivindicaciones prioritarias. Pensión mínima igual a salario mínimo interprofesional, que actualmente son 1.080 euros. La reducción de la brecha de género en las pensiones, que se aumenten las cotizaciones de las rentas más altas, la revalorización lineal de las pensiones como elemento reductor de las desigualdades, y que no se concedan más beneficios fiscales a los planes de pensiones privados, de las EPSV en el País Vasco, en Euskadi, financiados con dinero público. Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defienden, y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias.